Buenos días, señores estudiantes. El tema de hoy es el mito y las primeras ficciones de la humanidad. Ficciones significa inventos. Las historias que explican el origen de las cosas, de los seres vivientes, del ser humano, que han sido transmitidas oralmente a través de los tiempos, que no cuentan con un autor ni origen, son consideradas como mitos. A menudo se trata de relatos fantásticos que buscan explicar acontecimientos importantes o relevantes de las sociedades. Constituyen metáforas o alegorías de hechos significativos que en algún momento fueron relatadas por un narrador, hasta que los habitantes de las culturas se apropiaron de ellas, dando lugar a una cadena interminable de narradores. Los mitos han surgido desde el principio de la humanidad, cuando los seres primitivos buscaban explicaciones a los fenómenos naturales. Un ejemplo, caía un rayo en cierto lugar, se inventaban historias sobre seres fantásticos, sobre divinidades, porque no tenían una explicación lógica o científica de ese fenómeno natural. Así comenzaron los mitos, a través de la forma oral, a través de narradores. Pueden considerarse como las primeras ficciones poéticas en la historia. ¿Por qué poéticas? Porque fue algo inventado, algo ficticio. Los mitos han sido estructurales, es decir, fundamentales en la conformación de las sociedades y han influido en el pensamiento y en la vida de sus habitantes. ¿Cómo influían? Un ejemplo. Si alguien se quería ir a la playa, al mar, y les pasaba algo en la noche, ¿a qué le atribuían? A un fenómeno, que ese fenómeno natural de las olas eran atribuidas a ciertos dioses, y que esos dioses les decían que no podían salir en la noche. Por eso estos mitos controlaban o regían la forma de vida de sus habitantes. Entre las principales preocupaciones de estos hombres y mujeres de la antigüedad se encontraba el cielo, a propósito de lo cual crearon innumerables relatos, por las estrellas, las nubes, por todo lo que el cielo implicaba. Por eso crearon estos relatos fantásticos, de dioses, de mitologías. Creían que todo aquello que estaba animado albergaba seres misteriosos, dotados a menudo de mucha fuerza. Se consideraba que todas las interpretaciones fantásticas que realizaron ponen de manifiesto una inteligencia que, poco a poco, fueron desarrollando con el fin de comprender el cosmos, el universo, del cual formaban parte. Ya con el pasar del tiempo, ellos comenzaron a poner en tela de duda los relatos místicos, a tratar de buscar la verdad, de buscar una explicación que tengan fundamentos. Así poco a poco desarrollaron y luego comprendieron el universo. Existen innumerables ejemplos sobre el origen mítico de la naturaleza y sus elementos. En la zona de los Andes del Ecuador, por ejemplo, las historias referidas a sus cerros, montañas, nevados han sido transmitidas de generación en generación. La riqueza de sus elevaciones no solo tiene que ver con su vasta geografía, su múltiple vegetación o a las especies animales que allí habitan, también con que representan a seres con características humanas, que a menudo poseen poderes. Son mujeres, hombres, jóvenes, viejos, sabios, seres buenos o malos. Todavía aquí en Ecuador se le atribuía a la vegetación, a los seres que ahí habitaban, a una fuerza desconocida llamado dioses. Dioses de diferentes índoles. En épocas de cosecha se le agradece por los frutos de la tierra, pero cuando los tiempos son malos también se les culpa de la temporada demasiado lluviosa o de los movimientos de la tierra. Estos dioses eran culpables de la buena cosecha, de la buena salud, pero en momentos de desgracia también se le atribuían a ellos. El mito es, pues, un elemento esencial de la civilización humana. Lejos de ser una fábula, es por el contrario,
una realidad viviente a la que no se deja de recurrir. No es modo alguno una teoría abstracta o un desfile de imágenes, sino una verdadera codificación de la religión primitiva y de la sabiduría práctica. Todavía muchos ciudadanos o muchos pueblos ancestrales se le atribuyen al mito las cuestiones que pasan en la sociedad o en la realidad. Todavía no está descartado el mito al 100%, porque esto se le atribuye a las creencias ancestrales. Los mitos son narraciones colectivas de origen oral que surgieron en épocas muy antiguas y se han transmitido de generación en generación. Estos relatos explicaban lo que para los hombres era inexplicable, mediante la narración de sucesos maravillosos y de carácter religioso, protagonizados por personajes sobrenaturales o extraordinarios. Muchas civilizaciones dieron origen a este tipo de relatos, aunque los mitos que mayor difusión han tenido son los que provienen de la antigua Grecia. Los griegos intentaron explicar a través de ellos el origen de los dioses, del mundo, del hombre, de la naturaleza. Por eso creían que los acontecimientos narrados en los mitos habían ocurrido realmente en tiempos remotos y que tenían influencia en el presente. Los mitos de cada pueblo forman parte de su tradición y de su cultura. Los relatos mitológicos suelen tratar diversos temas que están relacionados con la historia, la cultura y la realidad de los pueblos que los han creado. En general, los temas más comunes son el origen y la historia de los dioses, la creación del mundo y de los seres humanos, el origen de fenómenos de la naturaleza, ríos, montañas, desiertos, etc. La lucha del bien contra el mal. Las hazañas extraordinarias de hombres poderosos. Los mitos son relatos protagonizados por personajes sobrenaturales o extraordinarios, como los dioses y los héroes. Para los griegos, los dioses eran seres supremos e inmortales. Los dioses y las diosas tenían conductas muy parecidas a las de los seres humanos. Se peleaban entre ellos, se casaban y tenían hijos. Y cada uno representaba un elemento o una idea. Por ejemplo, Atenea es la diosa de la guerra, de la civilización, la sabiduría, la estrategia, es la diosa de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Afrodita, la del amor. Ares, el dios de la guerra. Los héroes eran hijos de un dios y un humano. Por eso, a pesar de ser mortales, tenían virtudes como la inteligencia o la fuerza de un dios. Héroes centrales de la mitología griega son, por ejemplo, Hércules, Aquiles y Ulises, entre tantos otros. En los mitos, los personajes cumplen diferentes roles. De acuerdo con ellos, se
se puede hablar de tipos de personajes o actantes. Sujetos o protagonistas son los personajes principales, quienes triunfan luego de superar distintas pruebas. Ellos buscan alcanzar un objetivo, que puede ser un deseo, un elemento o una persona. Oponentes son aquellos personajes que ponen obstáculos para que el protagonista no pueda triunfar. Ayudantes son los personajes que colaboran con el protagonista para que éste pueda cumplir con su objetivo. Señores estudiantes, en su computador pueden observar un organigrama sobre el mito y las primeras ficciones de la humanidad. Este es un pequeño resumen. Tenemos origen de las cosas. Ese origen de las cosas trata de los seres fantásticos, y los seres fantásticos sobre los acontecimientos de los habitantes, porque estaba regido a los seres naturales, sobrenaturales, y estos daban su vivencia en las sociedades, poniendo un sistema de rigurosidad o un sistema jurídico para implementar en las diferentes culturas. Así el mito fue acaparando a la sociedad, buscando o poniendo sus ficciones a través de la jurisdicción, que es la jurisdicción, los campos que rigen a la sociedad. Así el mito se convirtió en un órgano regulador para contrarrestar la productividad y los accesos a la humanidad.
creando así una forma de gobierno. Bueno, señores estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Pasen buen día.